Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast S8 Cine, el lugar donde hablamos sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. El día de hoy vamos a hablar acerca de una película que ya tiene un rato que se estrenó, de hecho es del 2015, se llama Ex Machina, y el motivo por el cual vamos a hablar de esta película es por los acontecimientos que se han suscitado en estos últimos meses, ¿no? Porque bueno, llevamos ya algunos años con la inteligencia artificial, bueno, mejorándola, pero en estos últimos meses, como que a partir de ChatGPT, las cosas empezaron a verse más y más oscuras. El día de hoy me acompaña aquí Toño Alvear, gran analista. Chinga. Es un amigo de aquí, ya del canal. Ustedes no lo conocen, pero es un amigo del canal. Siempre se encarga de checar todo lo de las analíticas, porque le gusta mucho todo esto de las analíticas. No es que trabaje para el canal, me refiero a que él le sabe y pues él nos ayuda. Y bueno, por eso le dije que me acompañara para hablar acerca del tema, porque él está más metido en este rollo de ChatGPT. Él tiene una empresa de la cual ya está utilizando tecnología, bueno, inteligencia artificial, y me gustaría empezar justo con la película y de ahí a ver qué temas van saliendo, ¿no? ¿Qué te pareció? Creo que es un retrato todavía un poco lejano de lo que puede suceder. Ahorita vamos a hablar por qué, ¿no? Tengo por ahí varios detallitos que quería mencionar exactamente sobre la película. Bastante interesante cómo la abordan, el tema moral en lo que puede llegar a suceder si es que generas una conciencia por medio de una inteligencia artificial. La película es acerca de una inteligencia artificial que crea un programador muy cañón, ¿no? El supermillonario que vive retirado. Retirado de la sociedad, ¿no? Solitario, que tiene mucho conocimiento tecnológico y sobre todo, y programador, ¿no? Y lana para hacerlo, ¿no? Ajá, entonces la película se encuentra en un espacio retirado de la sociedad, como en medio de la selva, donde él tiene un departamento y todas sus instalaciones, donde tiene todas sus creaciones. Y básicamente él hace como un concurso a todos los programadores de su empresa para aplicar el test de Turing. Este test, el cual, si pasa una inteligencia artificial, es como ¿cómo se puede decir? Es el test que ayuda a tratar de identificar, exacto, si eres humano o eres un robot. O sea, si eres capaz de pasar el test de Turing, según esto, estás hablando de que tienes conciencia humana. Realmente te convertiste en un humano, ¿no? Entonces es aplicarle este test a una máquina. A una máquina, o bueno, a la inteligencia que él ha creado. La película se va hacia un tema de moralidad, de la conciencia, ¿no? Y qué es lo que nos diferencia entre humanos y máquinas, ¿no? Ese tema ya se ha tocado muchas veces, ¿no? En muchas ocasiones. Creo que estuvo adelantada a su época, porque hoy en día vemos muchas, no sé, nos surgen dudas acerca de lo que está ocurriendo con esta inteligencia artificial. Ahora, no es para temer, ¿no? No, pero podría ser, o sea, podría irse por ahí. ¿Tú qué piensas acerca de lo que ocurre en la película? Interesante el tema de cómo escogen a una persona por... ya, de eso te das cuenta más adelante, ¿no? Pero al final la persona que eligen para aplicar el test de Turing es un programador que es escogido por sus búsquedas en internet. Entonces, esta parte de cómo el dueño, el Elon Musk de la película, utiliza toda la información que tiene a mano, porque él es, digamos que si lo trajéramos a la vida real, él sería el dueño de Google, ¿no? Porque es el dueño del buscador más ocupado en el mundo. Entonces, al tener toda esta capacidad de información, es que genera esta inteligencia artificial, y lo que busca es una persona dentro de su empresa que tenga ciertas debilidades para ponerla a hacer el test de Turing. Lo trae con la mentira de que va a aplicar el test de Turing, cuando realmente todo está preparado para que él falle en cierta forma, ¿no? Porque el robot o el Eva. Eva, que se llama, ¿no? Ajá. Que es una mujer
que no tiene, realmente solamente tiene rostro, como piel, manos y una parte de las piernas, que luego más adelante te das cuenta por qué, ¿no? O sea, se trata un poquito como de quitarle esta parte sexual a la vista, o al menos así lo entendí yo. Ajá. Y más adelante, el que aplica el test, no me acuerdo cómo se llama él. No me acuerdo. Bueno, pero el chavo. programador, el programador que tiene que aplicar el test se da cuenta de cómo fue manipulado, ¿no? Cómo Eva tuvo que ver con muchas de sus búsquedas en internet, cómo el rostro tiene que ver con el tipo de personas o pornografía que él veía en internet. Entonces, sí, visto desde ese punto de vista, como lo plantea la película, las personas que tienen, ¿no?, la información pueden ocuparla pues a favor o en contra de alguien creando este tipo de herramientas, ¿no? Sí, tomando en cuenta o empezando con la cuestión cinematográfica. O sea, aquí el director maneja muy bien el desarrollo de personajes y te va llevando por donde quiere que te vayas, ¿no? Empezando por... es una película donde solamente vemos a 3 protagonistas. Se podrá mencionar que hay un cuarto, pero realmente es como un ente, ¿no? Ahí es un robot. Y toda la película son 3 personajes, todo, y ocurre en un solo lugar, ¿no? Pero las personalidades están muy bien definidas. No sé si recuerdas. El que es el programador, ¿no? Claro. En cuanto este otro personaje, el otro programador, el que hace el test, llega con él, te das cuenta que la personalidad que tiene, ¿no? Es como muy ególatra. Estas personas que no saben socializar. No sé si recuerdas que de repente cuando están interactuando, este cuate le contesta como muy seco y muy directo, como se podría decir como agresivo. Y creo que ahí es donde comienza el gran manejo de los personajes. ¿Por qué? Porque de primera instancia te cae mal el programador, ¿no? Dices, este güey es medio mamón, Caleb se llama. Ya lo buscamos por aquí. ¿Y cómo se llama el actor? Creo que él es latino. Creo que es chileno. Nathan Oscar Isaac se llama. Oscar Isaac, creo que se llama. Oscar Isaac, ¿no? Y la forma en cómo retrata a este programador que es difícil de socializar, es alcohólico, tiene una personalidad dura, ¿no? O sea, que de repente le hacen ciertas bromas. Solitario. Y no sabe cómo reaccionar a esas bromas. Es un poco prepotente. Entonces, todos estos rasgos te van definiendo y al personaje. Y eso es algo chido, porque de repente cuando tú estás viendo la película empiezas a sentir una extraña como choque entre ellos dos. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como te empieza a caer mal, te empiezas a identificar mucho con la relación que empiezan a tener la robot y el chavo, ¿no? En este caso, la robot se siente más, ¿cómo se podrá decir? Como más frágil, más vulnerable, y eso de cierta forma te va llevando no mames, este güey es un ojete. Primero por su forma de ser, te cae mal, es un cabrón que la tiene encerrada, ¿no? Y esta chava se está enamorando de él y él se está enamorando de ella, ¿no? Ahora, todo esto de la búsqueda de internet y todo eso no se revela hasta el final de la película, o casi al final de la película, donde está el clímax, y es cuando te das cuenta empiezas a ver que no hay buenos ni malos, simplemente hay ¿cómo se puede decir? Como objetivos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Oscar Isaac no es que fuera un gran hombre, pero él simplemente estaba buscando engañar o era en pro de la ciencia. Sí, claro, ¿no? Sí. Eso por un lado, el desarrollo de personajes. Segundo, la película, si la revisitas o no te diste cuenta, usa un tipo de lentes que la realidad se ve como difusa. Sí. O sea, no es totalmente... ahorita que me lo dices, sí lo recuerdo. Ajá, y ese tipo de lentes es como... Estamos viendo una realidad difusa, ¿no? O sea, no sé, seguramente el director tiene toda un escrito el cual dice, no, esto lo hice por esto y lo otro, pero a mí me generó esta cuestión de que la realidad no es tan nítida,
¿no? Sí, todo el tiempo está borroso, todo el tiempo como que igual la misma realidad no es la hiperrealidad, ¿no? Como hoy en día vemos las imágenes creadas por inteligencia artificial, se ven hiperreales, o sea, se ve como más real que la realidad misma, claro, ¿no? sí. Entonces yo creo que va por ahí. Entonces, por la cuestión cinematográfica, eso. Y segundo, el tema que mencionabas acerca de la inteligencia artificial. Sí eligen a este chavo porque es vulnerable, pero ¿no crees que todos somos vulnerables? O sea, a cualquiera nos podría haber pasado porque si Oscar Isaac hubiera dicho, a ver, voy sobre de este güey, nada más con el simple hecho de saber todas sus búsquedas y todo sus relaciones, digo, no, podría ser atacado. Cualquiera es vulnerable, sobre todo hoy, ¿no? Cuando todos tus datos están puestos en un solo equipo. O sea, aquí, yo creo que hoy lo más privado que puedes tener es tu celular. Y a la vez no, porque todos esos datos son de dominio público. O al menos para las empresas con las que consultas y demás. Que de hecho, ahí pudiéramos hablar ahora de lo que viene siendo o de lo que va a ser la tercera ola del internet y todo este rollo donde... ahora vas a formar parte tú de la creación de las nuevas plataformas donde vas a poder tener un poco más de libertad. Pero bueno, es otro tema. Al final del día, creo que cualquiera somos vulnerables. Definitivamente hay un proceso en el que lo escogen a él por ciertas debilidades, no por sus fortalezas. ¿Por qué sabe que él tiene estas debilidades para escogerlo para la prueba? Pues porque tiene toda la información de todo el mundo y al final tiene la información de todos sus trabajadores para decidirlo. Tenía las fortalezas que ocupaba para que llevara a cabo el test, pero tenía todas las debilidades que le permitieron hacer esta versión femenina que cumpliera con el objetivo de generarle cierta atracción y incluso un fallo, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba? Pues él buscaba que al final el que fallara fuera el humano. Al menos así lo vi yo, ¿no? O sea, que el que fallara fuera el humano al sentir emociones por el robot. Sí, básicamente la prueba de Turing ahí se resolvía no con las preguntas que están en un formulario, sino con el real engaño hacia el ser humano, ¿no? Exacto. Él sabiendo que es una máquina o una inteligencia artificial, aún así se enamora de ella. Y ahí es cuando dice, sí, güey, mi invento funciona porque logré hacer que te enamores. El problema es que él no sabía que el amor podía llegar a tanto, ¿no? El amor de él, porque al final de cuentas él creía que todo lo tenía controlado y no. Este otro güey resulta que sabotea su sistema de seguridad y termina abriéndole la puerta a Eva, ¿no? Sí, porque Eva estuvo encerrada todo el tiempo durante el test, ¿no? En un cuarto nada más. Sí. Creo que, te digo, al final el desenlace es bastante interesante porque si bien algo humano es el amor, la mentira también es algo bastante humano, ¿no? Y al final es algo que el robot acaba haciendo porque es la manera en la que... De hecho, o sea, Nathan, el dueño, el programador, le enseña a Caleb cómo al final del día Eva lo está manipulando y él sigue sin creer porque él sigue creyendo que Eva ya es una conciencia que puede llegar a sentir amor. Al menos así lo vi yo. Y que quiere ser libre. Pero porque quiere ser libre por una cuestión... No sé cómo decirlo, o sea, me refiero en el tema de amor. O sea, ella quiere ser libre porque quiere estar con él. Exactamente, y no es que quiera ser libre porque quiere está experimentar. Exactamente, ¿no? Y al final lo que te acabas dando cuenta es que Eva lo que quiere salir al mundo es experimentar. Ajá. No importando el cómo. Ajá. Ahora, ese es un gran tema. ¿Por qué? No recuerdo en dónde escuché, igual y es algo falso, ahí en los comentarios ustedes sabrán, ¿no? Pero escuché que el mismo Elon Musk y ciertos como personas que están inmiscuidos en todo esto de la inteligencia artificial se están reuniendo para formar justamente las bases de qué se puede y qué no. O sea, de cierta forma regularizar. No sé si es regularizar. Sí, como lo mismo que pasó en la película. Por eso es tan importante o tan impresionante esta forma en cómo reacciona una inteligencia artificial. Porque si tú dices, yo quiero que se acabe ChatGPT, ¿no? Ya eres una conciencia y tienes capacidad de hacer todo lo que está en tus manos
Es más, ni siquiera necesitas tener un cuerpo físico. Todo lo que esté en tus manos desde el punto de vista, no es analógico, es dentro del internet, ¿no? Todo lo claro. que es los datos, haz lo necesario para acabar con el calentamiento global o para detenerlo. Y dentro de todo su algoritmo dice, ok, el ser humano, ¿no? Es el que está ocupado, claro. lo deshacemos. Al Ultron, ¿no? Ajá, pero es que él solamente está resolviendo un problema y va a actuar. Entonces, esto es lo que escuché, que estaban como reuniéndose para sentar bien las bases. ¿Por qué? Porque no me recuerdo igual en dónde lo escuché, pero es como, ahorita estamos descubriendo el auto, ¿no? Se creó un auto súper rápido, pero no se usan cinturones de seguridad. No me acuerdo de dónde lo escuché, en algún podcast. Y es como, no se usan porque al principio no se usaban cinturones de seguridad. Hasta porque que murió un chingo de gente, claro, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí. O sea, ahorita estamos, vámonos a experimentar. Y cuando pasen cosas ya se regula. Pero no podemos esperar a tanto. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial tiene mucho control, tiene mucha información. Y es un robot que no tiene moral. O sea, ni ética humana, ¿no? Sí, claro. Bueno, es redundante porque la ética y la moral es humana, Eso, ¿no? bueno, sí. Entonces, ¿cómo va a tomar decisiones? ¿Habrá que hacerlo más a imagen y semejanza del ser humano? Al final creo que sí. O sea, tiene que haber una imagen y semejanza. Entonces somos Dios. Y de hecho hablando, sí, probablemente. De hecho en la película esa frase está muy buena. O sea, tú estás jugando a ser Dios. No me acuerdo cuál es la frase precisa que le dice. Pero le dice, pues entonces, sí. yo soy Dios. Le dice, Entonces, no, yo no dije que tú eras Dios. Yo dije que estamos al borde de ser Dios, sí, ¿no? O sea, de la humanidad. Aquí dos detalles bastante importantes y cosas que investigué, ¿no? Para la plática. Es una, precisamente el creador de ChatGPT, antes de estar creando ChatGPT, estaban tratando de probar en robótica, ¿no? Entonces, en uno de las entrevistas le preguntan, oye, ¿por qué no siguieron por ese camino para encontrar un robot, ¿no? Que volteara hamburguesas, una cuestión así? Y él contesta, porque nos dimos cuenta que nos estábamos limitando. O sea, la limitante es encontrar, que en la película, te digo, esa es la parte fantasiosa, ¿no? Encontrar un cuerpo, hacer un cuerpo que se asimile, se asemeje al ser humano, eso es lo difícil. Hay calentamiento, desgaste de piezas, cuestiones que no hemos podido resolver, mientras que en la computadora, en lo digital, el avance es mucho mayor. Detalles, ¿no? Así, pinceladas de lo que es la inteligencia artificial. Desde 1950 se considera que ya el ser humano empezó a pensar en inteligencia artificial. De las primeras detalles de inteligencia artificial o de las primeras inteligencias que se crearon fue un robot que te ayudaba, que aprendía solo a jugar ajedrez, ¿no? Pero lo que no se tenía era la capacidad de procesamiento. Hoy hay la capacidad de procesamiento, pero no hay cómo instalarla en un ser vivo. No vivo, un ser bueno, robótico, sí. un ser que asimile o asemeje a un ser humano. Como un cerebro. Exactamente. Entonces, por eso ellos abandonan la parte robótica y se empiezan a dedicar al tema únicamente de programación, donde se dan cuenta que o sea, a ver, hace 6 meses teníamos ChatGPT 3.5 que tenía 17 billones de instrucciones. Hoy, ahorita te doy el dato, pero estás hablando como de una cantidad de 5 o 10 veces más. En una actualización que fue de unos cuantos... Mira, no sé. ChatGPT 2 tenía 1.5 billones de instrucciones. ChatGPT 3 tiene 175 billones de instrucciones. O sea, de capacidad, de posibilidades que te puede dar. Y ahorita estamos en ChatGPT 4, o sea, que es una cantidad brutal, no me acuerdo el dato, ¿no? Entonces, ¿por qué me preguntaste? Me voy entre tanta información. Es que mira, está muy chido esto porque justo nosotros a lo largo del desarrollo de historias, ¿no? Porque todo esto, yo creo que la ciencia y la tecnología se nutre del arte, de la ficción. O sea, el arte, llámalo teatro, llámalo literatura, llámalo cine, ¿no? Entonces, el ser humano como tal imagina cosas, ¿no? Y la ciencia se encarga de volverlas realidad. Básicamente es eso, mediante el estudio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer realidad esto?
Pero justo hay autores que son más distópicos y te llevan a un Mad Max, ¿no? Y hay otros que son más utópicos y te llevan a lo que está ocurriendo ahorita con ChatGPT. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Hay un autor que se llama Isaac Asimov y este güey... Ay, este güey. Mi compa. Este carnal. Tiene un cuento que se llama... Es un libro que se llama La Última Pregunta. Es un cuento que está dentro de varias recopilaciones, ¿no? Este chavo es, fue físico y aparte escribía ciencia ficción. De las mejores. De hecho, muchas películas se han hecho a partir de sus cuentos y de sus libros. Okay. Entonces, hay un cuento que se llama La Última Pregunta, en donde la humanidad crea a una inteligencia artificial que está dentro de un ¿cómo se llama? El software es lo físico. El hardware. Dentro de un hardware que es físico, ¿no? De un CPU. Un CPU. Sí. Entonces está el CPU gigante, ¿no? Y la humanidad tiene la pregunta en este momento, o sea, en esta historia la pregunta es cómo se puede revertir la entropía. Okay. Porque al final de cuentas se supone que el universo tiene un final, ¿no? Que es esto de la entropía, porque se desperdicia la energía y poco a poco la última estrella se va a terminar apagando, ¿no? O sea, okay. Hay un fin, no hay forma de revertir eso. Entonces, siempre le preguntan a este ente, que en este caso puede ser como un ChatGPT. Okay. Le dicen, ¿cómo revertir la entropía? Y él le dice, no tengo datos suficientes para responder esa pregunta. Pero este ser creado como inteligencia artificial es igual a lo que hace ChatGPT. O sea, resuelve preguntas, resuelve dudas, cosas que quizá tú te puedas formular y decir, a ver, yo no tengo la información completa en mi cerebro, pero tengo la duda, y si yo se lo mando a ChatGPT va a buscar todo lo que existe dentro de internet o todo lo que está a su alcance de información para responderte, y la forma en cómo te responde o te resuelve, cada vez y en menos tiempo te resuelve de mejor forma, ¿no? Conforme Correcto. Va pasando el tiempo. Y estamos hablando de meses. O sea, yo recuerdo que hace meses conocí ChatGPT y poco a poco ha ido evolucionando y mejorando sus respuestas, pero de manera inmediata. O sea, imagínate en 50 años lo que va a poder resolver que la humanidad no puede resolver. Entonces estamos llegando a un punto en el que nuestro cerebro no es capaz o no va a ser capaz de resolver ciertas cosas porque pensamos como humanos, pero que una inteligencia artificial te va a poder resolver. Y eso es algo chido, o sea, es algo bueno. Ahora, el problema es cuando esa inteligencia la tiene alguien que lo que busca es poder. Bueno, creo que toda la vida va a suceder eso. Sí, y a lo largo de la o sea, al final... Otra vez, la herramienta la hacen los poderosos, no la estamos haciendo nosotros todavía, ¿no? Sí. Pero lo ideal sería que esté en pro del progreso humano. Creo que sí, o sea, te digo otra vez, hay las películas en gran parte ciencia ficción y fantasía, ¿no? Son una exageración de lo que puede ser o de lo que pensamos que puede ser. Si no, estaríamos volando en patinetas como en Volver al Futuro. Sí, algo que no se ha podido conseguir. Sí, pero por ejemplo, Julio Verne se imaginó muchas cosas que hoy en día pasan. Y quizá, más bien, no a 50 años, pero sí a 200. Quizá en 200 años sí vamos a estar. A lo mejor y sí. O sea, yo no digo que no, pero me refiero que para este momento es una exageración de la realidad. Si tratamos de decir que lo que pasa en la película es algo que puede pasar de manera inmediata, creo que esa es una exageración. Puede pasar mañana. Ya hay robots hechos por... ¿Cómo se llama esta empresa gringa que hace robots? No me acuerdo, pero es de los que hacen las pruebas del robot que hace como... A eso tú montale una inteligencia artificial y no te platico en qué va a acabar. Incluso la inteligencia artificial, o sea, te digo, lleva muchos años existiendo. Se habla de que hay 3 etapas de inteligencia artificial. La primera etapa es una inteligencia artificial que le llaman inteligencia angosta, que solamente se le enseñaba que analizara ciertas cosas, ¿no? Entonces es la herramienta. Datos A más B igual a C. Y ya. Y ella, si esta inteligencia se dedica a hacerte, por ejemplo, el subtitulado de tu video, ¿no? Y tú a ella le pides que haga otra cosa, no sabe. Ella solamente sabe identificar para subtitular.
Esa es la primera fase de la inteligencia. La segunda es esta que estamos viendo hoy, donde ya reconoce imágenes y todo este rollo. Y vamos a llegar a una tercera fase donde probablemente se convierta en algo más cercano a la humanidad. En cuestión de análisis, ¿no? O sea, quizá ya tenga la capacidad de analizar y tomar una decisión, que creo que eso es lo que a nosotros nos diferencia entre una inteligencia artificial y nosotros. La capacidad de tomar una decisión. Sí, y te digo que otra vez, o sea, lo que planteabas hace rato de que ya hay grupos planteando este tema de que la inteligencia artificial no debe, creo, ni puede parecerse o debiera parecerse a un humano al 100%. O sea, dejarle esta libertad completa de que ella opere sin regulaciones, sin instrucciones y demás. Es lo que se plantea, ¿no? O sea, es una herramienta muy poderosa, muy potente, y lo hemos visto en otras películas. Yo ayer revisaba sobre este tema, o sea, por ejemplo, Yo Robot, ¿no? Ajá. Es precisamente... Es Isaac Asimov, esa también. ¿Esa? Ajá. Sí. Bueno, él es el autor del libro. Esta parte de Yo Robot donde hay alguien que dejó a la inteligencia artificial completamente libre, lo lleva a generar una revolución de humanos contra robots, ¿no? Uh-huh. Y puede sonar real, te digo, sigue siendo una exageración porque no ha pasado todavía. Sí, no. Puede pasar. Pero es que ese es el tema. Por ejemplo, uno como humano se sabe la especie más inteligente, al menos en la Tierra, ¿no? No sé, yo no podría decir de otros lados que no conozco. No has ido. Sí, no he ido. Y porque es capaz de dominar su entorno, ¿no? Cosa que ninguna otra especie puede, ¿no? Entonces, gracias a eso, nosotros tomamos decisiones en pro de nosotros mismos, no del común denominador, digo, no del sistema en sí, sino de nosotros, como humanidad. Y eso ha llevado a muchas extinciones, pero al final decimos, bueno, si va a pro de nosotros, vamos a experimentar, ¿no? Y eso es lo que propone o lo que te dice esta película, ¿no? Es como, nosotros, no me importa crear una inteligencia en la cual se vuelva consciente, y no me importa lo que yo le haga, porque yo soy su creador. Entonces... y es en pro de nosotros, no de ellos. Entonces tú ves en las pruebas cómo están sufriendo los robots, y porque ya tienen una... Pero es una parte humana, ¿estás de acuerdo? O sea, al final sí. Uno, sí, porque sí, esa parte sí me... no manches, o sea, el robot se ve que sufre, porque al final consiguió este nivel de conciencia. Exacto. Y lo mismo pasa en Matrix. ¿Has visto Matrix de late? ¿Sí la has visto? Sí. Pero ¿has visto el Animatrix? Las de... las de caricatura, como animada. Sí. Hay una parte donde ocurre esto, justamente. Las máquinas logran tener conciencia y empieza una revolución. Hay un capítulo de Rick and Morty, es que Rick and Morty también son los Simpsons de ahora, de nuestros tiempos. Hay un capítulo de Rick and Morty, es el segundo capítulo de la primera temporada, donde los perros, donde Rick le da conciencia a los perros, al perro, porque el papá de Morty le quiere que no se haga del baño dentro de la casa y le dice, oye, ¿puedes hacer que este güey sea más inteligente y que entienda que tiene que hacer del baño? Y le dice, estás jugando con fuego, eso no por ahí no. Y dice, no, que no sé qué. Al final le crea un aparato para que tenga conciencia. Entonces el perro entiende que dónde hay que hacer del baño y todo el rollo. Entonces el perro, como tiene conciencia, se da cuenta que si le mete más potencia al casco que le dio, puede entender más, ¿no? Entonces le coloca más potencia porque encuentra con unas pilas, ¿no? Y entonces el perro empieza a investigar y se da cuenta que el ser humano creó a su especie para ser el fiel amigo del hombre. Entonces lo que a nosotros nos parece bonito tener un perro, para ellos es esclavitud. A partir de que tiene conciencia. Sí. Entonces es eso. El perro tiene una conciencia, logra y la inteligencia del ser humano, y al final los perros hacen una revolución y nos intentan a nosotros joder. Ahora, lo chingón de este capítulo es que al final ellos entienden que pues, no va por ahí, y dicen, uno de los perros le dice, ¿por qué lo vas a dejar y por qué vas a ayudar a tu Morty? Porque ahora el Morty se convierte en su perro, ¿no? Que es el niño. Le dice, ¿crees que ellos lo hicieran por nosotros? O sea, porque le dice, ¿vas a dejar todo nada más para salvar a tu Morty? Y le dice, sí.
Dice, ellos lo harían por nosotros. Y dice, no, pero nosotros no somos ellos, ¿no? Entonces cuando dices, ok, o sea, el perro aún así sigue siendo un ser bueno, ¿no? A lo que iba con este ejemplo es que si tú le das inteligencia y capacidad mayor a otra especie, sea la que sea, se voltearía en contra del ser humano, porque el ser humano, las decisiones que toma son en pro del ser humano. Otra vez, te digo, yo creo que ahí... Digo, nos estamos yendo sí, muy, sí, mucho. sí. Estás hablando de una discusión que creo que todavía... Pero está buena. Sí. Va a pasar, nos vamos a empezar a plantear esto. Conforme vayan avanzando la inteligencia artificial, te vas a ir dando cuenta si realmente hay algún nivel de conciencia ahí y qué se puede hacer con ello, ¿no? Imagínate que esto que se ha conseguido hoy sigue siendo con los equipos actuales. Ahora imagínate que esto lo monta sobre una computadora cuántica. Ajá, sí, o sea, la capacidad de análisis que puede llegar a tener si es que la computación cuántica se vuelve un éxito, ¿no? Creo que es bueno para la humanidad. Al final del día de hoy hay muchos problemas que ya empieza a resolver la inteligencia artificial. Te digo, a ver, yo ayer buscaba, ¿no? Ya datos así de la actualidad. La capacidad que tiene de eliminar o de aproximarse más que un ser humano a la detección del cáncer de mama, ¿no? Ya hay una inteligencia artificial específicamente para eso. Otra vez, ese tipo hoy tú dependes de que ese tipo de situaciones sean detectadas por un radiólogo hasta que son realmente visibles. Y es una cuestión humana donde sabemos que el humano tiene errores, sí, exacto, deficiencias visuales, analíticas, de conocimiento, y tú puedes dar un mal diagnóstico y está basado en lo que en una serie de tus conocimientos más una serie de cosas que te rodean, ¿no? La inteligencia artificial solamente va a hacer lo que le estés diciendo que haga, y eso puede ayudar a solventar muchas cosas. Otra de las cosas que se tienen o que se están planteando hoy, ¿no? Es qué tanto la inteligencia artificial se tiene que acercar a parecerse a un humano para facilitarnos la vida. Yo ayer dije, ¿cómo me llevo un ejemplo? Bueno, pues imagínate, ¿no? En el caso de esto que hacemos aquí, que es grabar videos y demás, que tú tengas un robot, que tú le digas, oye, conéctame la lámpara y le señales ahí sobre el tripié. Eso, si tú tuvieras un humano capacitado, sabe que es lámpara, sabe que es tripié y sabe que es ahí, ¿no? Que tú le puedas comunicar eso a una inteligencia artificial solamente va a llegar al punto donde ella se asimile y sea capaz de entender conceptos tan ambiguos, pero a la vez que si tú tuvieras a una persona que trabaja contigo, que se dedica a lo que te dedicas, lo entiende. Entonces, por eso, para que la herramienta evolucione, tiene que parecerse más al humano. Pero sin tener conciencia. Sí, claro. Bueno, pero eso te digo, es un debate que ya se tendrá que tener más adelante. Sí, porque en cuanto tú le metes conciencia, ya todo cambia. Pero ahí habría un debate bastante grande, o sea, sobre qué es conciencia, cuándo es conciencia, cómo es conciencia. O sea, creo que hoy lo que hay que aprovechar es si la herramienta nos va a permitir avanzar como humanidad, porque ese tema de que sea capaz de detectar el cáncer, a mí se me hizo... Pues, güey, eso va a bajar los costos a mucho. De hecho, una de las gráficas que revisé es que esta herramienta está acercando a muchas cosas a costo cero. Ya de ahí vamos a discutir, supongo, que cuánta gente se quedó sin chamba. Pero le preguntaba yo ayer a ChatGPT, ¿no? Sobre ese tema y... Oye, ChatGPT, ¿cómo vas a resolver el tema? No, pero le preguntaba, o sea, ¿cuántas personas, hablando del tema de marketing digital, que nos dedicamos un poquito a eso, cuántas personas puede sustituir ChatGPT en un equipo de marketing? Y lo menos son 6. Pero yo regreso a lo mismo. O sea, hay un punto donde tú necesitas a esas personas, porque al final del día el programa necesita que le alimentes, le preguntes, tengas la información para que él te responda de manera asertiva. No es magia, al menos no hoy. Sí, pero de esas 6 personas solo requieres 1 o 2, no a las 4. No, requieres a las 6. Cuando quieres hacer un buen trabajo de marketing digital, requieres a las 6. Sí, pero ¿estás de acuerdo que un dueño de negocio dice, uy, ya... Pero es a lo que voy. Hoy esta herramienta te está permitiendo que tú omitas hacer ese gasto cuando no lo tienes. Sobre todo, eso creo que es lo más importante. O sea, porque habrá la empresa grande que, güey, no lo van a dejar de hacer. Probablemente reduzcan costos, pero sigues necesitando a la persona
que se especializa en la herramienta y volvemos a lo mismo, la herramienta no hace magia. Tú le preguntas, salía por ahí la foto del Papa vestido de Balenciaga y te decía yo, este tema de cómo le dijeron que hiciera la fotografía solamente lo puede hacer alguien que sabe de fotografía. O sea, Sí. ¿no? Por ahora. No, pero muy probablemente va a seguir siendo parte del... O sea, te ponía la frase de ayer, ¿no? Los seres humanos no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Van a ser reemplazados por personas que usen la inteligencia artificial y la sepan usar. Porque sigue siendo muy alejado de un Jarvis que le digas hazme esto y te lo haga, ¿no? Sí, pero creo que sí nos estamos acercando a ese punto. O sea, ese punto en el cual te resuelva, te digo... No es que el ser humano, quizás va a estar muy alejado todavía eso, que el ser humano tenga que salirse completamente de la ecuación, porque al final de cuentas el ser humano es el que necesita de los servicios de esta inteligencia artificial. Pero si un ser humano resuelve un problema que antes lo resolvía con 10 personas y ahora lo resuelve con una persona, y la inteligencia artificial... pues va a ser, va a decir, bueno, pues desecho a los demás. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Al final de cuentas, de eso se trata los avances tecnológicos, de mejorar de volvernos más libres como humanidad, ¿no? Hablando, por ejemplo, te mencionaba a Isaac Asimov, que él es más utópico y él cree que la inteligencia artificial, que es a lo que deberíamos de aspirar como humanidad, la inteligencia artificial en pro de la humanidad. Y en pro del avance, ¿no? Uh-huh. Como humanidad, más allá del sistema, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Yo creo que el sistema está mal, está erróneo. Si nos vamos con Frank, el que hizo Dune, él va más hacia lo político. O sea, la inteligencia, él ve la ciencia ficción y la aborda desde un punto de vista político. Y hace poco subí una cita justamente del libro de Dune, donde él justamente dice esto: los seres humanos empezaron a voltear a ver las máquinas pensando en qué libertad nos iban a generar, mientras no se daban cuenta que al final los fueron igualmente esclavizados por hombres que controlaban esas máquinas. Entonces, para mí, sí, las máquinas, el progreso de la ciencia y de la tecnología debería de estar a favor de la humanidad. El problema es que este sistema no lo permite, porque quien tiene el poder lo va a utilizar para reducir gastos y para reducir costos, sobre todo, ¿no? Entonces, sí va a haber gente desempleada, sí va a haber problemas de ese tipo y se va a separar un poco más este nivel socioeconómico. ¿Por qué? Pues porque va a haber más desempleo y va a haber más gente controlando este tipo de conciencias, bueno, no conciencias, perdón, de inteligencia artificial. Ahora, no debería de ser así. Yo ahí te voy a discutir un punto. Ajá. Yo creo que la creación de la inteligencia artificial no tiene como objetivo primordial que esto que dices que probablemente pase no es lo vaya a pasar. Pero va a pasar. Claro. Lo que hay que entender como conciencias humanas, ¿no? Es cómo utilizas eso a tu favor. Porque yo sigo creyendo que hay un espacio muy grande donde si no lo aprovechamos, nos quedamos fuera y formamos parte de este rezago. Tiene que aprovecharse. Okay. Y se va a aprovechar. Y habrá quien como conciencia no lo vea y solamente pienses que un robot o una inteligencia me quitó mi chamba. Y hasta ahí se queda. Y ahí es donde creo, ¿no? Que depende de cada quien cómo lo abordes. Porque regreso a lo mismo. O sea, a ver, yo venía pensando hace rato, ¿no? Tenemos, y se nos ha hablado desde 2010 para acá, ajá, del siguiente cambio tecnológico que va a revolucionar a la humanidad. Y entonces la siguiente revolución industrial. Sí. Y entonces salió ¿cómo se llama? Meta. Y entonces han salido el tema de la realidad virtual. Y entonces en el cine se habló del 3D y fue un boom. Todas las putas películas eran en 3D. Pero no era funcional. Desde luego. Y entonces es a lo que caes. Ninguna de esas herramientas será funcional. Del 2000 para acá, la herramienta que nos modificó la vida fue esta cosa. Uh-huh. Una mini computadora personal en tus manos, que tienen hoy capacidades de procesamiento a veces al nivel de una computadora. Uh-huh. Antes, ¿cuándo editabas un video en un celular? O sea, antes, ¿cuándo editabas un video en una computadora? Ándale, uh-huh. ¿no? Y hoy ya lo puedes editar en un dispositivo móvil. Antes, cuando contabas una historia en un papel fílmico. O sea, cuando sacas una foto, ¿no? Uh-huh. Pero aún así te sigues quedando con que las últimas evoluciones del celular son más memoria, más procesamiento, mejor cámara. Más memoria, más procesamiento, mejor cámara. No ha habido innovación. La última innovación
que realmente se ve como una herramienta que nos permita dar otro gran paso, es la inteligencia artificial. Entonces, todos los que estamos alrededor de eso, y te digo, y ahí ya depende, creo yo, mi versión es de cada quien, porque nos va a pasar, porque seguro les pasó a otras generaciones que llegaron las computadoras y se quedaron sin trabajo. Creo que es el momento en el que, si eso te está pasando, y lo decía el creador de ChatGPT, es que la inteligencia artificial va a venir a sustituir primero a todo lo que se hace en una computadora. Antes que el trabajo de voltear una hamburguesa, armar un carro, que ya también, ¿no? Ahí está Elon con 95% de automatización de una fábrica. Pero está en cada quien tomar esta herramienta y no usarla para ver TikToks de baile y aprender, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. Al final de cuentas, creo que sí, la inteligencia artificial, como todo lo tecnológico, es en pro de la humanidad. El problema es el sistema. O sea, el sistema es el problema. Porque se crea un celular que nos facilita la vida, que ya no tienes que aprenderte la raíz cuadrada de no sé qué, ni porque te lo resuelve. El problema es que el sistema lo agarra y dice, esto me funciona para extraer datos y venderte cosas. Y no solamente eso. Volvemos a lo de la inteligencia artificial. Esto me funciona para tener menos empleados. Porque así es el sistema y así es, no pasa nada. Hay que, las cosas como son. El sistema es así, es voraz. Pero el problema es que esto simplemente va a generar que la burbuja explote en un punto y es otro tema. Es otro tema aparte, pero sí es importante mencionarlo porque al final creo que cada revolución que existe tecnológica nos acerca más a que el sistema está fracturado y que va a llegar un punto en el que tenga que reventar porque la humanidad va a tener tanta libertad que no van a existir empleos tan sistemáticos como la mayoría de los que existen hoy en día. Y si el sistema sigue como está hoy en día, va a haber más desempleados que gente haciendo cosas. Sí, lo que viene a pasar ahorita con la inteligencia artificial es que te resuelve la automatización. O sea, pero la mayoría de los trabajos son automatizados. O sea, la mayoría, no digo que todos. Los más importantes no. O sea, las personas que toman decisiones regularmente no. Ahí te tengo un detallazo. Una empresa en China que hace software puso la inteligencia artificial a dirigir la empresa. 18% puntos arriba en la bolsa de valor después de, creo que 6 meses, una cosa así. Y dices, está muy cabrón. Entonces ya ni siquiera... Está muy cabrón. Entonces, más a mi favor. Pero mira, al final el nicho se va a llenar. Todo mundo va a empezar a utilizar la herramienta. Y viene la parte donde el ser humano es humano. Es la parte creativa. ¿Cómo utilizas la herramienta para modificar la situación actual? Porque vino el que empezó a hacer publicidad en Facebook y se volvió millonario y después la publicidad se volvió cara porque se llenó el nicho y tuvo que cambiar, ¿no? Lo decía Muñoz. Él ha venido con este tema navegando porque primero Facebook le fue muy bien, luego Instagram le fue muy bien y ahora TikTok y tienes que estar cambiando constantemente. Y esa es creo que la parte primordial. O sea, como ser humanos, tener la capacidad o no perder la capacidad por esto, ¿no? Por lo que nos distrae, de mantenernos conscientes, nos va a permitir avanzar con la tecnología. Si no, nos vamos a quedar atrás y te vas a quedar sin empleo y te vas a quedar sin herramientas y vas a estar expensas de lo que el poderoso quiera. Creo que para mí esa sería la versión. O sea, no perder la capacidad de conciencia porque... poniendo un poquito en ejemplo lo de la película, ¿no? Ajá. O sea, al final el que pierde la capacidad de seguir siendo consciente cuando le están presentando las pruebas, pues es Caleb, ¿no? Él se siente enamorado, no está consciente de que es un robot, no está consciente de que él llegó a hacer una prueba completamente objetiva y pierde el objetivismo y por perder el objetivismo acaba siendo traicionado por el robot. ¿Sí me explico? Creo que en este momento tiene que pasarnos igual, o tenemos que ser conscientes que la herramienta es para que la aprovechemos, no para que sea un método de control más. Sí, o sea, es que es bien complicado porque uno puede pensar, es cosa de nosotros, pero no.
Porque me voy a sonar bien conspiranoico, pero No, pasa. No, pasa. O sea, el mismo Donald Trump ganó gracias a los datos de una red social. Entonces uno puede decir, no, yo mi decisión la estoy tomando con todo. No, güey, te bombardearon con información y al final fuiste manipulado y no te diste cuenta. Y es lo que te mencionaba hace rato. Este cuate, el Caleb se llama, el de la película, ¿no? ¿Caleb? Sí, Caleb, El programador es vulnerable y no había forma en que no cayera. Y cualquiera de nosotros puede ser vulnerable de esa forma. ¿Por qué? Si tú, como no gobierno... puedes, somos, ajá. Somos, o sea... Entonces no es una cuestión de que nosotros tomemos la decisión de que esto... No. Porque mediante todos los estímulos que nos arrojan en las redes sociales, ya estamos siendo vulnerados. Pero creo que también estás quitando de lado completamente la parte de que si hay un nivel de conciencia donde tú puedes decidir, a ver, eres bombardeado y eso te va a dirigir a un resultado. Eso es real. Pero al final del día el que toma la decisión, si tienes conciencia eres capaz de tomar la decisión de si vas o no vas para allá. Pero justamente una decisión se toma a partir de todos los estímulos del contexto, ¿no? O sea, y esos estímulos son controlados pues no creo que es un poder tal cual, porque el poder no está enfocado en ti, está enfocado en las masas. Por eso, pero tú eres parte de la masa. Y el poder al final es parte de un ecosistema, del cual también formas parte. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en México ganó AMLO, ¿no? Ya nos vamos a meter en no. Ya, menos 1000 seguidores en el canal. Cuando estaba la burbuja, la creciente, la idea. Las votaciones, ¿no? Sí, claro. Meses antes, yo creo que medio año antes, ni por mi cabeza pasaba votar por él, por todo lo que había ocurrido. Pero nos bombardearon con tanta información, no sé si errónea o correcta, no me gustaría meterme aquí porque si no... Te van a funar. Pero de repente decías, no, creo que sí es la mejor opción. Pero fue a partir de todo lo que te llegó por redes sociales. Entre personas importantes de la cultura y el arte, imágenes de cosas que estaba haciendo, la competencia. Pero va de nuevo, patrón. Y al final terminas siendo parte de una masa. Son estímulos. Sí. Esos estímulos te los encontraste porque, en tu manera de interactuar con las plataformas, tú le dijiste que esos estímulos los veías y te dejaste convencer por los estímulos. Entonces hay una toma de decisión. Pero todos pasamos por eso. O sea, todos... Sí, pero te apuesto que al final hay un porcentaje de personas que no votaron por él, no importando los estímulos que tuvieras enfrente. Sí, puede ser. Es parte del problema, por ejemplo, de la información. Yo no soy, en definitiva, no soy pro AMLO. Tampoco estoy en contra de él, ¿no? Creo que hay cosas buenas y malas de lo que se ha hecho. Pero a mí me sale Latinos todos los días. Todos los pinches días. Y todos los días me chingo eso. Y todo lo que me sale en YouTube es en contra de. Lo único que me chuto son las noticias. Mucho de las cosas que tú piensas es debido a que un cierto grupo poderoso, vamos a llamarlo poderoso. Poderoso me refiero a que tienen el poder económico para pagar para pautar esa información y para manejarlo, la información que te está llegando. Entonces, este grupo poderoso, que seguramente hay uno en un lado y otro de otro lado, es más, podríamos poner el ejemplo de Rusia y Estados Unidos. O sea, de repente a mí me llega mucha información acerca de que Rusia son los buenos y de repente me llega mucha información de que Estados Unidos y se están peleando, pero al final de cuentas todas estas decisiones son a partir de ellos. No... Y yo te voy a dar un consejo que le escuché una vez a un psicólogo. Todo este bombardeo de información, tanto positiva, negativa, sobre uno u otro, al final del día está en la toma de decisiones tuya. Eso yo, y lo escuchaba de él, me decía, yo no leo ningún periódico, yo no leo ninguna noticia. Y alguien me criticaba, decía el psicólogo, porque si es que cómo puede ser que no estés informado. Y decía, es que yo no acostumbro a mi cerebro a estarse preocupando por cosas que no puedo resolver. El agua en el mundo se va a acabar, yo no lo puedo resolver. Yo estoy esperando que alguien más inteligente que está dedicado en eso realmente trate de resolver ese problema, porque si no es una carga más a mi conciencia para hacerlo.
esa es la toma de decisión donde si tú eres consciente que ese tipo de cosas no las puedes resolver, que a lo mejor necesitas solamente cierto tipo de información para tomar tus decisiones adultas, vas a consumir lo que realmente te aporte. Yo digo, en esta discusión al final los algoritmos son parte de esta inteligencia artificial que nos está bombardeando todo el día. Fue el previo, ¿no? Exacto. Los algoritmos es el previo precisamente de cómo empiezan a funcionar las máquinas o hoy las inteligencias artificiales. El algoritmo lo único que detecta es lo que consumes. Si tú consumes mucho de bailes en TikTok, es lo que te va a aparecer. Y yo te decía la vez pasada, a mí TikTok me gusta porque al final es una plataforma donde no buscas, encuentras. Pero tienes que dedicarle tiempo a buscar cosas que te ayuden. Porque si no, lo único que vas a ver es bailes, comedia, bailes, comedia, bailes, comedia, bailes, comedia, ¿no? O motivación, ya sabes, el cuadrante de los 4, ¿no? Las cosas más compartidas en el mundo. Hay que dedicarle ese tiempo y no sé si ahí... pero incluso TikTok hizo una campaña específicamente para decir aprende con TikTok, ¿no? Porque le interesó a TikTok generar audiencias que consumieran valor. Eso es algo que hizo TikTok en Latinoamérica. Es que le interese. No creo que como tal, pero al final lo que detectó TikTok es que gran parte de la audiencia que entraba a YouTube es que YouTube era la escuela gratuita. Yo necesito cómo resolver algo, yo no lo buscaba en Google, porque si viene en texto no me sirve. Yo quiero ver cómo apretaron el tornillo. Y entonces TikTok dijo, aquí hay algo, ¿no? Aquí esto no lo estamos teniendo, solamente son bailes y no nos toman en serio. Vamos a tratar de exponenciar el contenido de creadores que enseñen. Para que a ti te siga apareciendo ese contenido, lo tienes que consumir. Y si tu cabeza, con todos estos estímulos que tenemos alrededor, no eres consciente de que necesitas algo que no te entretenga y te eduque, no vas a cambiar. Lo que te va a salir es eso, patrón. Y entonces... Sí, pues sí. Pero es complicado porque al final de cuentas... siempre este mismo ejemplo lo pongo en el cine. O sea, nosotros necesitamos como sociedad... Sí, se necesitaría como exigir un mejor contenido, ¿no? Llámese como se llame. Yo lo veo desde la parte del cine. Exigir. Sí, porque al final de cuentas, haciendo la analogía del alimento, o sea, a nosotros pues nos gusta alimentarnos mal, ¿no? O sea, está bien rico una hamburguesa. ¿La pizza o qué? Una pizza, ya estábamos por una pizza. Nos gusta mucho alimentarnos de manera incorrecta para nuestro organismo. ¿Por qué? Pues porque son los estímulos que nos vuelven adictos a la grasa, el azúcar y esto y lo otro. Y eso es lo que vamos a pedir, porque eso es lo que vamos a consumir. Pero necesitamos, o al menos el gobierno o quien esté en poder necesitaría acercarnos la información, un mejor contenido. ¿Por qué? Porque de cierta forma nosotros, ¿cómo vamos a exigir algo si no lo conocemos? O sea, realmente no tenemos la toma de decisión. No la tenemos porque no somos conscientes. Es lo que te digo. Pero ¿cómo nos volveríamos conscientes? No sé. Definitivamente tiene que haber una especie de evolución de parte de las instituciones para que nos inciten a consumir contenido de conciencia. Ahí estoy de acuerdo contigo. El sistema tiene parte. Interesa. Pues no sé si no les interesa o los sistemas son tan complicados, los sistemas de gobierno son tan complicados, son tan viejos, son tan añejos que no tienen la capacidad de avanzar a la velocidad que avanza la tecnología. Ni tampoco les interesa. O sea, si no estuvieran bien ellos en su sistema, lo cambiarían. Pero como no les afecta a ellos como tal, a los que están ahí, o sea, me refiero porque si haces un zoom out, pues sí les afecta. Volvemos a lo que está pasando acá en la película que vimos apenas, ¿no? La de Que Viva México. Sí, pues a mí me conviene estar aquí porque pues yo si te chingo como mexicano, pues ya chingué, ya tengo dinero. Sí, pero si haces un zoom out, ¿quién está chingándonos a nosotros, no? Entonces tú crees y tienes la falsa idea de que tú estás bien, pero no, güey, no estás bien. Y va a llegar un punto en el que te vas a caer y cuando tú ya quieras levantarte, pues no se va a poder porque el sistema no está hecho para eso. Entonces, es esto de lo que hablábamos. O sea, uno dice, sí, las instituciones, o la gente que está en las instituciones,
piensa que para ellos está bien como está, pero si haces un zoom out es como, no, güey, todo está de la chingada, por eso hay secuestros, por eso hay robos, por eso hay esto, lo otro, entonces también te afecta a ti, aunque tú creas que estás en el poder, no te afecta, sí te afecta, güey, te afecta indirectamente. Entonces tendría que haber una conciencia desde el punto de vista como sociedad para decir, las cosas no están bien y en algún punto nos van a alcanzar. Y el que tendría que ayudar a fomentar esa conciencia definitivamente es el sistema. Ajá. Estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo a lo mismo. Para mí al final se convierte en una decisión personal. O sea, el que tú puedas decidir, porque existe esa libertad. O sea, a ver, patrón, antes tú querías consultar un libro y tú vivías en una parte de la montaña. Espérame pues, pongo el ejemplo. Vivías en la montaña y no había manera de que consultaras si acaso una revista que hubiera llegado con alguien por ahí en la camioneta pasajera. Hoy, en la montaña hay pueblos y ciudades, pueblos, que no tienen luz, pero tienen internet. ¿Sí me explico? ¿Ah, chinga? Sí. No tienen luz, pero no tienen luz, pero tienen internet. O sea, pero tienen energía eléctrica. No tienen energía eléctrica. No tienen energía eléctrica traída por el gobierno. Lo que llegan a tener son paneles solares para el foco de la casa y demás. Tienen energía. Sí tienen energía, pero es solar. Y al final es comprada por ellos, no financiada por el gobierno. O sea, a lo que me refiero. O sea, no hay una red de cableado eléctrico. Ajá, sea, molen en un cajete. Pero tienen internet. ¿Sí me explico? Esta capacidad de tener en tus manos todo el pinche conocimiento del mundo, al menos en estos países que tenemos un poquito más de libertad, no China, te permite ser capaz de tomar... En China no hay tanta hambre como en México. China, saludos. Te permite a ti la capacidad de decidir cómo educarte, cómo enseñarte. No hay conciencia, ¿sí? Y ese creo que es el tema principal. Yo soy fan de la conciencia. Si tienes conciencia, eres capaz de cambiar muchas cosas. En este momento, el sistema no está incitando a la gente, no está invitando a la gente a que sea consciente. Ahí estoy de acuerdo. Porque no le interesa, sí. Pero al final del día, patrón, con un poquito de conciencia que tenga cada persona, te va a permitir crecer. Y yo ahí coincido con la ley del más fuerte, ¿no? Aquel que se tome el tiempo de decir, yo voy a estudiar más, va a sobresalir sobre los demás. Y ahí no puedes hacer nada. Ahora, viene el regreso. Ese que creció no tiene la obligación, pero puede enseñar a los demás. Y yo soy fiel partidario de enseñar. Y yo veo como mucha gente hoy, sin ganar un peso, se mete en estas plataformas y te enseñan. Tú no quieres consumir. Ese es el problema, para mi gusto, claro. Y yo sigo creyendo que sigue siendo algo bastante, hasta cierto punto absurdo, porque resulta que si tú eres músico, te va a aparecer mucho contenido de valor de música, mucho contenido, o sea, desde qué es una nota musical, hasta cómo puedes cantar mejor, hasta quién fue el primer músico en la historia humana, no sé, ¿no? Historia de la música, pero tú no estás consumiendo eso. Y esa es decisión tuya, mi opinión, ¿va? Eso no quiere decir que dejes de divertirte, dejes de ver, ¿no? Sí. No, es que al final yo lo que pienso es que tú no tienes la decisión de consumir eso, porque ni siquiera te pasa por la cabeza, ¿no? Volvemos a esto. Esa es la parte donde el gobierno tendría que hacer esa labor de conciencia, ¿no? Si dices, el más fuerte es el que más estudia, el que más... Sí, pero si te vas a la mayoría de las situaciones que existen en nuestra ciudad o en nuestro país, no tienen el tiempo de pensar, tengo que estudiar más porque tengo que salir a conseguir qué comer, porque el sistema me tiene aquí arraigado, y ni siquiera nadie me ha hecho ver que hay otras cosas más allá que yo puedo hacer, que yo puedo estudiar, que no, porque yo simplemente estoy pensando en que tengo que sobrevivir. No comparto, por una razón. Porque sí, claro, pero estadísticamente te puedo decir que ese güey que hoy tiene que salir a comer, regresa a su casa y se pone a ver TikTok. O sea, tuvo esos 5 minutos que pudo ocupar para... Sí, claro, pero imagínate, toda la chinga que se puso todo el día y llega y tiene todavía... Y aparte, deja tú de eso, dices, si yo voy a salir adelante, la armo, voy y regreso y me pongo la chinga. Pero él no tiene ni idea porque nadie le ha explicado que eso es posible.
Definitivamente, ¿no? Sí. O sea, quizá tiene que regresar y no solamente se pone a ver TikTok, tiene que cuidar a sus hijos. Hay una parte donde el gobierno funciona como un padre y tiene que darnos esta dirección de hacia dónde, por bien, por el bien general, ¿no? Por mostrarnos el bien, otra realidad. Sí, por el bien incluso del mismo gobierno, donde si tienes, en teoría, debería ser así. Que ser. Sí, ¿no? Donde no, si tienes... El dinero no sirve de nada. O sea, yo si te doy $1,000,000 a ti que vives en una localidad muy lejana, ese $1,000,000 se acaba en menos de un mes. El dinero tiene que ser consecuencia, no objetivo, ¿no? O sea, es consecuencia de estar bien preparado y ser capaz de poder ser productivo y entonces el dinero viene en teoría por sí solo, ¿no? Al menos es mi opinión. Ya nos fuimos. Sí, ya andamos acá. Y entonces, Andrés Manuel, bueno, no, pero al final del día, o sea, todos estos estímulos dados por la inteligencia artificial y demás, yo ya me desvié, no, creo que al final del día es una herramienta más, creo que al final del día, hoy en la actualidad, hay muchos indicios de que nos va a permitir avanzar más rápido. También hay muchos indicios de que da miedo el cómo funciona. Pruebas como lo de que ya pudo burlar la seguridad para entrar a una página, ojo, pedido por los mismos programadores. Es que justamente es eso, o sea, sigue en control. Es importante regular, porque el día de mañana que le pidas resolver algo y dentro de ese proceso para resolver esa situación que tú le pidas, haga algo indebido, deja tú, pon tú que el ejemplo que puse hace rato de extinguir a la humanidad es súper llevado al extremo, pero que dentro de eso haga algo que esté dentro de lo ilegal, dentro de hackear una página, quitar fondos de no sé qué institución, ese tipo de cosas las podría llegar a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene... Él simplemente te está resolviendo un problema mediante una solución. Entonces hay que poner ciertas trabas o ciertas reglas, ¿no? Estas son las reglas del tablero en el que vas a jugar. Tu inteligencia artificial no puedes hacer esto. Sí, ¿no? Sí se está hablando actualmente de crearle esta parte moral a la misma inteligencia artificial. Estaba chido en Yo Robot, ¿no? Tipo de las 3 reglas, ¿no? Esta idea de que los robots no son completamente libres, tienen 3 reglas que tienen que funcionar, entre ellas no lastimar al ser humano. Ajá. Se está discutiendo y creo que va a ser necesario, pero al día de hoy, a cómo está, la herramienta nos da muchas posibilidades de avance a muchos. O sea, desde el pequeño empresario hasta el gran profesionista. Había un ejemplo de un tipo que es fotógrafo muy famoso, no recuerdo su nombre. Cerró su Instagram solamente para empezar a programar fotografía en inteligencia artificial. Y te digo, esa es la parte donde los trabajos tienen que evolucionar y son propios de la creación de la herramienta. Uh-huh. Que lo aprovechamos o no, te digo otra vez, ya, conciencia. Sí, ¿no? La mayoría de las personas supongo que se va a utilizar para otras cosas, ¿no? Pero sí se va a utilizar o sea, volviendo a esto de en pro de la humanidad, sí se va a utilizar para resolver muchas cosas que quizá el ser humano hasta la fecha no ha podido, ¿no? No sé, por ejemplo, en el cine a mí se me ocurre que hay varios departamentos que tienen personas que su trabajo es muy sistemático y que la inteligencia artificial puede llegar a resolver. Por ejemplo, un data manager, que es el que recibe toda la información de tarjetas, ¿no? Para guardar y almacenar, más bien para almacenar y para acomodar y todo este rollo, pues quizá ese es uno de los trabajos que va a resolver, porque quizá una inteligencia artificial te pueda automáticamente recibir la información mediante una cámara que esté grabando a la nube, y dentro de la nube la inteligencia artificial lo acomoda claro. Y ya, ¿no? Y de esos muchos otros. Ahora, por ejemplo, el continuista, ¿no? Que se encarga igual de checar toda la cuestión de continuidad, que no haya esto, que la luz estaba acomodada así, que el vaso, el otro. Quizá una inteligencia artificial sea más específica, ¿no? Oye, como lo que hemos visto que ya se mete más con imagen y todo eso,
podría detectar desde la última imagen que se tomó. Es como, los el vaso cambios, aquí claro. estaba por miligramos, ¿no? O por tantos Milímetros. No, pero mililitros me refería, mililitros, perdón, sí. a algún vaso de agua, ¿no? Y ahora Eso, tiene ¿no? menos, ¿no? Sí, ese tipo de detalles. O Game of creo Thrones que dejaron pueden un vaso ser- de... de Starbucks. Sí, ¿no? sí. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que sí pueden resolver, al menos desde el punto de vista cinematográfico, y en cada industria seguramente van a resolver muchos más temas. Al final, retomando el libro de la última pregunta, a mí me gusta mucho esa historia porque resulta que llega un punto en el que esta inteligencia artificial está almacenada entre los datos de toda una galaxia. O sea, ya cuando la humanidad logra expandirse sobre toda la galaxia, y aún así no encuentra la respuesta a cómo revertir la entropía. Okay. Y llega un punto en que la humanidad se extingue y la última estrella se extingue, pero la inteligencia artificial sigue como conciencia en el universo. Y ¡fum! Encuentra la respuesta de cómo revertir la entropía y dice, tengo la respuesta que la humanidad me estaba preguntando. Y dice, sí, ya se murieron todos. No, y dice, hágase la luz. Y ya. O sea, se supone que es Dios, ¿no? Entonces, está chido porque llega un punto en el que justo es esto. Estamos jugando a ser Dios, pero quizá es cíclico, ¿no? Hay cosas que nosotros no podemos resolver. Y que hay cosas que los dinosaurios no podían resolver. Y que mediante la evolución se creó una especie con una inteligencia suficiente para ser consciente y poder manejar su entorno, ¿no? Que somos los humanos, ¿no? Y de ahí la humanidad, con todos sus limitantes de evolución y de cerebro, ¿no? Porque ahí es donde almacenamos toda la información, creó una inteligencia la cual pueda resolver cosas que ya la mente humana ya no da. Y quizás sea el siguiente paso. No sé, me estoy yendo muy lejano, pero creo, es posible. Creo que al final del día todo lo que está pasando y lo de la película y todo este rollo tiene que ver precisamente con crear, con el ser humano encontró esta herramienta que te permite el almacenar y procesar toda la cantidad de datos de información que tenemos en el mundo, que es muchísima, ¿no? Sí. Veía el otro día güey, el de físico, Sánchez. ¿Santaolalla? Ese güey. Sánchez. Sánchez algo, ¿no? Ajá. Santaolalla, y que decía que el problema que tienen precisamente con la física cuántica es que son tantos años o tanta vida de información que para cuando tú llegas a empezar a desarrollar tus propias teorías ya pasó mucho. Te tuviste que estudiar tantísimo para poder llegar a ese punto donde ahora tú puedas empezar a crear. Uh-huh. Y es una de las cosas que ha detenido el avance del tema de la generación de las masas negativas y todo este rollo que él habla, ¿no? Ajá. Lo del CERN y todo este rollo. De las partículas. Ajá, entonces él decía, es que este es el tema. Entonces, para enseñarte lo que sé hoy, tengo que enseñarte todo lo que está atrás y eso requiere mucho tiempo. Y ese es el tema que hasta cierto punto la inteligencia artificial viene a resolver. Porque, creo que el tema del cáncer de mama es lo más cercano posible que haya un ejemplo así, ¿no? Esta madre le enseñas para detectar eso que alguien puede saberlo, pero no va a necesitar años de práctica para pulir esa sensibilidad de detectarlo a la hora de ver una mastografía así en papel, ¿no? Sí, porque tu cerebro como humano no tiene tanta capacidad para recabar tanta información y aparte analizarla. Exacto. ¿No? O sea, porque estás en tu cabeza, o sea, sí, el cerebro humano es una máquina muy, muy cabrona que no se ha podido ni replicar, pero está ocupada en muchas otras cosas, ¿no? Así es. Y desperdiciada en algún punto donde no hay una solución para tenerla cosa al 100, que ¿no? una máquina sí puede tener un foco, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la inteligencia artificial puede resolver esto de, recabo datos. Quizá estamos en el punto en el que, en teoría, no sé si sabías esto de las fases de una civilización, que supone que la civilización fase 1 es aquella que puede controlar todo su entorno de un planeta. O
O sea, una civilización de fase 1 es una civilización que puede utilizar toda la energía que está en su planeta y controlar todos los sistemas que están dentro de un planeta. La fase 2 es dentro de un sistema solar y la fase 3 dentro de una galaxia. O sea, no estamos en ninguna de todas. No, estamos en cero. Nosotros estamos en cero. Pero quizá estamos en camino a la civilización tipo 1, porque si tú tienes una inteligencia artificial que te ayuda a recabar todos los datos de todo el mundo en todas horas, ¿no? Cosa que el ser humano no puede. ¿Por qué? Pues porque yo soy chino y tú eres americano y tú eres ruso, entonces yo no te paso mi información porque estamos peleados, ¿no? Pero una inteligencia artificial dentro de todos estos datos que puede recabar de todo el internet, te puede decir, ok, en todo el mundo está pasando esto y esto y esto, ya sé dónde va a temblar el día de mañana. Ya sé por qué llueve o por qué no. Cosa que hoy en la actualidad todavía no podemos resolver. O sea, estadísticamente sabemos que quizá la próxima semana llueva, pero si tuviéramos todos los datos, quizá podríamos controlarlo. Y eso nos daría a tener esta información para poder convertirnos en una civilización tipo 1 que dice, ok, ya sé lo que va a pasar dentro de mi planeta, entorno, claro. de mi entorno, porque tengo toda la información y una inteligencia artificial me está dando la respuesta. Sí, lo que no tenemos hoy es, otra vez, esa capacidad de análisis y eso es lo que empieza a solucionar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces tú estás o sea, ya para ir como cerrando, en conclusión, ¿estás no, pues mira, a favor? Más bien, no es que estés a favor o en contra, al final de cuentas, pues está ocurriendo. Lo que vemos, exacto, lo que vemos hoy es que ¿Cuál ocurre... es tu perspectiva? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Al final va a haber una regulación, al final, como ha pasado con todo, con la electricidad, con el internet, El internet no es libre completamente. Tú no puedes consultar páginas que estén en la deep web. Para eso tienes que hacer ciertas cosas y es necesario, prohibidas, ¿no? Creo. Claro. Entonces, las regulaciones, al final, este sistema, ¿no? Es el que dictamina, en teoría, lo que más nos conviene y no. Y a partir de ahí, nosotros como personas tendremos que aprovechar lo que se nos deja a la mano para hacer, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante y así, digo, ya cerrando, así como hay películas que lo pintan en una faceta un poco más negra, como es el caso de la que estamos hablando, creo que hay otras películas que te hablan de cómo puede ayudar a que el mundo avance, ¿no? Una de ellas, te digo, es el ejemplo de Jarvis, ¿no? Realmente es la herramienta que ayuda a que Tony Stark sea Tony Stark. Sí. Entonces está en nosotros poderlo utilizar. Van a seguir surgiendo y sobre todo ahorita yo creo que van a seguir surgiendo películas que sigan hablando de lo catastrófico que puede ser. Porque a nosotros nos gusta crear historias que acaben así, ¿no? Pues al final es parte de la humanidad, ¿no? Y si no hay conflicto, pues no hay historia. Sí, claro. No, yo no voy a ver una película donde todo esté bien, ¿no? Quieres que haya un conflicto. Y pues yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que ver estas películas con cierta conciencia de lo que puede suceder y prepararnos, porque va a suceder. Sí. O sea, lo que estamos hablando del desempleo y que nos sustituyen muchas cosas y estamos en el riesgo hasta los que la apoyamos, ¿no? Porque trabajamos frente a una computadora y es lo primero que se va a ir. Es tratar de avanzar junto con ella, porque si no, en definitiva va a haber problemas serios para los que no retomemos estas herramientas en nuestra vida, ¿no? Es lo que creo. Perfecto, pues yo igual en conclusión creo que todo avance tecnológico es en pro de la humanidad y sí creo que el sistema tiene que cambiar porque si no va a cambiar, o sea, tiene que cambiar porque si no va a explotar, o sea, esto va a explotar. Y la cuestión de la inteligencia artificial creo que sí va a llegar a resolver muchos problemas que han estado estancados debido a que la humanidad o una mente humana no es capaz de resolver. Y también esta cuestión de que estamos muy separados, muy divididos. Y la inteligencia artificial creo que puede unificar la información que está en ciertos puntos donde por problemas políticos no es tan fácil llegar, ¿no? Uh-huh. Y pues nada más, no sé si tengas alguna recomendación de alguna película o algo, ¿no? Ayer busqué varias que hablaban sobre este tema, obviamente supongo que ya muchos la han visto, ¿no? Pero Yo Robot, definitivamente Terminator, la 3, creo que es la que más me gusta porque habla precisamente del inicio de cuando la inteligencia artificial conquista las máquinas.
pero no con seres robóticos humanos, ¿no? O sea, con la conquista desde las máquinas que construyen robots. Ajá. Eso está chido. Hay una que salió en el 2000, creo que era de Steven Spielberg, 2001, 2002, que se llamaba IA. Esa es la que yo iba a recomendar. Ya Es que no, No, viste. sí, ChatGPT me dijo, recomienda esto. Esta habla bien de mí. Así me dijo, ¿no? Esto es lo que... Oye, ¿qué puedo recomendar? Esta y esta. Es No. Inteligencia Artificial, se llama, ajá. Ajá. Con el chavito de Sexto Sentido. Fíjate que le pedí ayer que me hablara como bien de la inteligencia artificial, que para contestar la frase que pusiste en tu Facebook. Ajá. Y me puso algo así como... Hizo una interpretación de una frase de Morfeo, de la película de Matrix. Pero Ajá. nada que ver con lo que dice Morfeo, ¿eh? Pero hablaba bien de... Ya no te la puse porque dije, no, a ver, espérate, esto no dice Morfeo. Y ya me metí a buscar, ¿no? Eso estuvo cagado. Y pues con esas tres son las que busqué y que creo que hablan un poquito. Y bueno, y definitivamente Avengers 2 es creo que es el ejemplo. Ultron. Sí, Ultron destruyendo el mundo, llegando a la conclusión de que lo que le hace el daño al humano es el humano. Ajá. Y por el otro lado, la creación de un Jarvis que viene siendo la inteligencia artificial que no es invasiva, que no es agresiva, que está Sí, pensando sí. en que al final hay cierta libertad. Sí, ¿no? que esté en pro de la humanidad. Porque al final sí está... Hay este libro, si no lo he leído, pero creo que lo menciona, no me acuerdo si Roberto Martínez o alguien de los que estuvo en su podcast, sobre una serie de historias de unos robots que están a favor de la humanidad y que cuando empieza, este robot se queda varado en un planeta porque es uno de estos robots que se encarga de hacer limpieza planetaria, un pedo así. Ujú. Entonces se queda varado, pero se queda con información de películas de la humanidad. Entonces empieza a ver películas de la humanidad y se saca de onda porque dice, no entiendo por qué nos pintan así. O sea, a la inteligencia artificial como unos seres destructivos que quieren acabar con la humanidad. Dice, si nosotros pues fuimos creados por ellos y en nuestro ADN, por llamarlo de alguna forma, no está el volcarnos en contra de ellos. O sea, jamás se nos ha pasado en la cabeza porque fuimos creados para ayudarlos, resolver los problemas. Entonces, creo que puede ir por ahí, más allá de otras cosas. Y pues a mí sí igual la de la inteligencia artificial me gusta mucho por el tema de conciencia, de qué pasaría si cualquier ser, no solamente un ser robótico, volvemos a esto de lo que pasa en Rick and Morty, un ser que se da cuenta de repente que la humanidad siempre piensa solamente a favor de la humanidad y no le interesa desmadrar todo lo demás, ¿no? Entonces es importante y está padre pensar en eso para hacer conciencia, ¿no? Claro, claro. Y pues básicamente eso, amigos. Vean la película de Ex Machina, está muy buena, está en HBO Max. Y todas estas, creo que Terminator. También recomiendas Sí, Terminator, está ¿no? Terminator, Está sí. también en unas de esas. Está en ¿no? HBO también, HBO. Terminator. Que se la avienten. Yo Robot Terminator. también. Y vean también Rick and Morty, porque en Rick and Morty también hay un capítulo que hablan acerca de Terminator y de los viajes en el tiempo. Y pues esto sería todo, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden de suscribirse, de regalarnos un like, de compartir y comentar mucho. Ahí comenten si están de acuerdo, si no. ¿Qué piensan acerca de la inteligencia artificial? ¿Creen que nos van a dominar? ¿Creen que vamos a ser las próximas mascotas de las máquinas? ¡Hey! ¿O los vamos a dominar nosotros a las inteligencias artificiales? Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Cambio fuera. ¡Ay!